Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy, por razones muy ajenas a nuestra voluntad, pues el programa lo vamos a hacer de comentarios, en vista de que nuestro invitado pues tuvo un problema por el cual no está con nosotros en estos momentos. Pero estamos en septiembre y justamente septiembre es un mes que han sucedido muchos acontecimientos que el pueblo dominicano pues debe conocer. Vamos a pausar por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con ustedes, pues llevando algunos datos históricos que la juventud desconoce. Y no solamente la juventud, todo aquel que tiene menos de 60 años desconoce los acontecimientos de justamente septiembre en distintos años. Pausamos. Iniciamos, amigos, formalmente este programa. Repetimos que vamos a hacer de comentario por razones muy ajenas a nuestra voluntad, vista de que nuestro invitado pues también tuvo un problema y no pudo asistir. Qué bueno que nos llamó temprano para poder nosotros hacer el programa, sea de comentarios. El mes de septiembre es un mes que no debemos olvidar los dominicanos, tal como no podemos olvidar a enero, abril y otros meses más, febrero, 27 de febrero, en fin. Pero en septiembre pasaron varias cosas históricas que de seguro muchos dominicanos ignoran. Justamente en septiembre del año 1963 fue derrocado el gobierno democrático del profesor Juan Bosch. Ese derrocamiento fue el 25 de septiembre de 1963. Y hay que pensar, hay que recordar cuántas cosas pasó el pueblo dominicano en esos meses después del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch. O sea, el 25 de septiembre del año 1963. ¿Cuántos muertos provocó el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch? Aún no se ha podido cuantificar, o sea, la historia en eso pues no se ha podido ni remotamente, porque no se sabe cuántos fueron los muertos que produjo ese derrocamiento. La conspiración contra el gobierno del profesor Juan Bosch comenzó desde su misma llegada a República Dominicana aquel 20 de octubre del año 1961, fue cuando llegó el profesor Juan Bosch. Claro que él pues salió a la palestra pública meses después o días después y empezó a perfilarse como el próximo presidente de la República, como candidato del Partido Revolucionario Dominicano, y eso realmente trajo como consecuencia que sus adversarios que venían ya desde Cuba, pues la emprendieran contra él como candidato a la presidencia de la República. Se celebran las elecciones el 20 de diciembre del año 1962 y es ahí donde se compacta la conspiración contra el gobierno de Juan Bosch. El gobierno de Juan Bosch duró 7 meses. Juan Bosch se juramenta, para los jóvenes, se juramenta el día 27 de febrero de 1963, con destacadas figuras internacionales como invitados especiales, entre ellos el vicepresidente Lyndon Johnson de los Estados Unidos, Rómulo Betancourt y otros más. Y realmente eso trajo como consecuencia que se formara todo un núcleo de conspiradores, de ultraderechistas, de personas que no veían con beneplácito que Bosch fuera presidente de la República. Naturalmente que no lo lograron porque el día 16 o 17 de diciembre del año 1962 se celebró un debate
también histórico entre el profesor Juan Bosch y el sacerdote Láutico García, que acusaba a Juan Bosch de comunista. Él se había asociado con los que venían conspirando contra Juan Bosch. Y Bosch derrotó al sacerdote Láutico García. Y eso vino a consolidar más el triunfo o la posibilidad del triunfo de Juan Bosch, que se celebraban las elecciones 2 o 3 días después de ese debate que se produjo, donde Bosch salió ganancioso. Ahí se confirmó que Bosch no era marxista, que no era comunista. Digo, el pueblo dominicano o la mayoría de los dominicanos confirmaron eso, y trajo como consecuencia que el 20 de diciembre de 1962, pues Bosch derrotara a su contendor más cercano, que lo era el doctor Viriato Afiallo. Diríamos al patriarca antitrujillista Viriato Afiallo, pero que por muchas razones, pues, fue el defensor, fue un aliado de la ultraderecha de la época y, por qué no, de los sectores más conservadores de la época. Y naturalmente, un hombre que estuvo en el exilio, como Juan Bosch, desde los años 30, tal vez 38 por ahí, hasta el día 20 de octubre de 1961, derrocar a una figura como Viriato Fiallo, pues era un triunfo doble. Pero claro que Viriato Fiallo tomó en sus manos la bandera y cabe el término de las derechas, de los conservadores, de los empresarios, de los periodistas conservadores, sobre todo los que vinieron del exilio, como fue el caso de Rafael Bonilla Ibar, Tomás Reyes Cerda, los políticos como Mario Vittini y otros más que vinieron justamente y la emprendieron contra Juan Bosch. Juan Isidro Jiménez Grullón, una de las plumas más finas de República Dominicana, pues también era del equipo de conspiradores contra el gobierno de Juan Bosch. Y nada, siguieron desde el mismo 27 de febrero del año 1963 hasta el día 25 de septiembre de 1963, cuando fue derrocado el gobierno de Juan Bosch. Esos meses, esos 7 meses de gobierno del profesor Juan Bosch fueron de una permanente conspiración, programas de radio, de televisión, manifestaciones públicas, protestas. Un sector importante de la iglesia pues estaba apoyando a los conspiradores, al extremo de que había un sacerdote que se había enrolado, era capellán, creo que de la aviación militar dominicana, pero los que sí llevaron una campaña feroz contra Juan Bosch en esos 7 meses fueron Juan Isidro Jiménez Grullón, Mario Vittini, Tomás Reyes Cerda, el señor Potenquín y otros más, Pero esos fueron, entre otras cosas, los voceros de ese gobierno, o sea, los voceros contra ese gobierno que presidía el demócrata Juan Bosch. Naturalmente que en abril de 1963 se promulgó la Constitución de la República, y cuando esa Constitución apareció fue que justamente arreciaron los ataques contra Juan Bosch y su gobierno. El caso del latifundio, el caso en fin, todas las cosas que él consideraba que no debía permanecer o existir en República Dominicana, pues eran atacadas por estas personas. No pasaba un día sin que se celebrara una manifestación llamada de reafirmación cristiana. No pasaba un día sin que tanto Rafael Bonilla Ibar, desde La Voz del Trópico, como Tomás Reyes Cerda, con el periódico El Tiempo, y otras personas más, pues atacaran de manera bestial, feroz, el gobierno del profesor Juan Bosch. Al extremo de que se llegó a decir de que personas amantes de la libertad, pues estaban organizándose para salir al frente a estos conspiradores. Sin embargo, Bosch
se opuso porque él decía que no podía permitir derramamiento de sangre. Inclusive cuando algunos militares de la aviación militar dominicana fundamentalmente, le propusieron a Juan Bosch que estaban listos para evitar un golpe de Estado, que era de lo que más se hablaba. El caso es que llegó la fecha fatal, 25 de septiembre del año 1963, se produce el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch, que todavía lo estamos lamentando. Todavía el pueblo dominicano, pues, muchas cosas están pasando porque el gobierno de Juan Bosch fue derrocado. Nosotros creemos que la historia dominicana hay que escribirla de una manera clara, precisa, concisa, para que todo el mundo la entienda. Nadie puede ocultar, nadie puede negar de que Juan Bosch también fue derrocado porque la embajada norteamericana o los norteamericanos pues tuvieron participación o veían con beneplácito la salida del poder del profesor Juan Bosch. Eso lo sabe todo el mundo. Y además, bueno, como digo todo el mundo, hablo de los que estábamos en esa época en edad de comprender lo que estaba pasando en República Dominicana. Y ni hablar del segmento de la iglesia. La iglesia prácticamente se volcó contra Juan Bosch y era imposible ya que Juan Bosch pudiera continuar pues con los militares en contra, con los norteamericanos en contra, con la iglesia en contra, con sectores empresariales en contra. Juan Bosch no podía, debía, pero no podía con tantos opositores, con tantos frentes que estaban contra él. De manera que yo creo, o nosotros creemos, que el pueblo dominicano, o al pueblo dominicano se le ha tratado con cierta indiferencia en lo que respecta a esos acontecimientos. Es decir, estamos hablando lo que fue derrocar un gobierno legalmente constituido, como fue el de Juan Bosch. Este derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch trajo como consecuencia muchas cosas. 2 años, casi 2 años de permanentes protestas contra el gobierno del triunvirato que surgió justamente el 25 de septiembre, en horas de la noche fue que se juramentó el triunvirato. Y entonces el pueblo que respaldaba a Juan Bosch y hasta los que no respaldaban a Juan Bosch, muchos que eran diferentes, pues empezó a conspirar contra el gobierno, contra el triunvirato, contra el llamado gobierno del triunvirato. Pero realmente pasaron acontecimientos en esos meses, en esos 2 años, casi 2 años, que el pueblo dominicano también ignora. Para noviembre de 1963, ya derrocado Juan Bosch, pues sucede un acontecimiento que los dominicanos no podemos olvidar, no debemos olvidar, y fue la ida de Manolo Tavares Justo, héroe nacional, a las Manaclas, junto con lo mejor de la juventud de la época, o parte de la juventud de la época. Manolo, pues, como era de esperarse, decimos como era de esperarse, porque era muy desigual el frente de Manolo, o los frentes de Manolo, o las aspiraciones de Manolo, como quiera llamársele, con las Fuerzas Armadas que habían derrocado a Juan Bosch. ¿Por qué Manolo hizo eso? Nosotros después, pues, analizándolo fríamente, pensamos que fue un error garrafal lo de Manolo, como lo de Camaño, porque Manolo no conocía nuestras montañas, pero Manolo ignoraba cómo estaban las Fuerzas Armadas en esos momentos. Eso hizo que ese hecho de ignorar las Fuerzas Armadas dominicanas y el poco entrenamiento que tenían en este caso los catorcistas y otros líderes políticos de izquierda, pues para incursionar en unas guerrillas como la de Manacla. Ahí se perdió parte de lo mejor de la juventud dominicana,
con Manolo a la cabeza. Fueron fusilados todos o casi todos. Algunos se salvaron porque tomaron algunas medidas. Cuando el triunvirato pues lanzó aquellos volantes de que se entregaran, sus vidas iban a ser respetadas. El triunvirato estaba compuesto por don Emilio de los Santos y dos personas más. El pueblo pensó en que sí, iban a respetar las vidas de Manolo y de sus compañeros. Y no fue así. Fueron asesinados, aún ellos dispuestos a entregarse, fueron asesinados. Pocos se salvaron, creo que unos cuantos, creo que no llegan a 10 los que se salvaron. Y todo eso es parte de la historia dominicana, la historia que no se le dice al pueblo, la historia que se le quiere esconder al pueblo, que desde el Ministerio de Educación se ha ido borrando, se ha ido borrando. ¿Cuántos son los jóvenes estudiantes que conocen la historia dominicana después de la muerte de Trujillo? ¿Qué pasó en esos meses del 30 de mayo hasta el día 20 de diciembre de 1962? ¿Qué sucedió? Lo ignora en un 99% la mayoría de la juventud dominicana o la mayoría del pueblo dominicano, porque existen sectores que no le interesa esa juventud o que ese segmento de la población pues comprenda el craso error que se cometió con el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Pasamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con algunos comentarios más, asuntos históricos fundamentalmente que muchos dominicanos ignoran en República Dominicana. Continuamos, amigos, con este su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy lo estamos haciendo de comentarios porque por razones muy ajenas a su voluntad, nuestro invitado especial no pudo asistir y nos lo comunicó esta mañana. Pues decimos que los acontecimientos que sucedieron desde el 25 de septiembre de 1963 hasta el 25 de abril de 1965 son incontables. Son incontables. Cómo el pueblo se iba preparando, cómo el pueblo se iba cada día más indignado por justamente lo que nos estaban dirigiendo. La indignación del pueblo dominicano, sobre todo de la juventud, era vista, era recibida por la mayoría de los dominicanos. Sin embargo, nosotros creemos que la juventud respondió, pero lo que sí respondieron como la patria como la patria reclamaba, fueron los militares constitucionalistas de 1965. Porque desde el mismo 25 de septiembre de 1963, cuando se derroca Juan Bosch, empezaron los militares pro-Bosch, o más que pro-Bosch, pro-constitucionalidad. Empezaron a organizarse. Recuerdo que se reunían en la bomba Shell de la 30 de la Máximo Gómez, y por eso le llamaban los muchachos de la bomba. Eso realmente ahí se reunían casi todas las tardes para ir coordinando trabajo, contratando personas, hasta que por fin llega el día de lo que realmente tenía que llegar, el derrocamiento del gobierno del triunvirato, que ya no era triunvirato, era una persona que quedaba, Donald J. Reed Cabral, porque tan grande era la presión del pueblo contra ese pseudo gobierno y contra la policía fundamentalmente, que no tuvieron más que desalojar el palacio. Ese día que se derrocó el gobierno de Donald Reed Cabral, hay muchas personas, diríamos mediocres, que no quieren admitir que esos militares que se lanzaron a las calles estaban en contacto permanente
con José Francisco Peña Gómez. Por eso, cuando el 25 de septiembre, cuando el 25 de abril de 1965, 24 de abril de 1965, ya los militares, pues, los probots estaban ya organizados y en horas de la mañana, pues, hacen preso a la jefatura del Ejército Nacional. Y es José Francisco Peña Gómez quien desde Tribuna Democrática, que se presentaba de 1:30 a 2 de la tarde a través de radio comercial, pues lanza a los vientos, a los aires, lo que estaba sucediendo en esos momentos en los cuarteles, como era el apresamiento de los máximos líderes militares de la época. Y eso justamente trajo como consecuencia que el pueblo se tirara a las calles ese mismo día, esa noche. Ese mismo día, pues en hora de la tarde, después que Peña habla, pues un segmento de los locutores dominicanos, pues tomaron a Radio Santo Domingo Televisión, encabezado por Luis Acosta Tejeda, Luis Armando Asunción, Mario Báez Asunción, Pedro Muñoz Batista y otros más. La memoria, pues, está medio fallando en esto, y otros más. Eran como 6 o 7 los locutores. Jaime López Rache también estaba en esos locutores. Pero eso no duró mucho, porque en horas de la tarde de ese mismo día, pues la policía, el coronel Murillo López, pues recibiendo órdenes de Belisario Peguero, fue a hacer preso a los locutores. Y los locutores, pues, amanecieron presos esa noche. Pero al día siguiente, pues, tuvieron que soltarlo porque ya el pueblo estaba en la calle o en las calles y ya, pues, los militares constitucionalistas habían tomado todas las azoteas, fundamentalmente de la zona de Ciudad Nueva y de la zona colonial. Nosotros creemos que estos acontecimientos que sucedieron, se lo estamos dando medio rápido porque narrar, diríamos, meses de acontecimientos que sucedieron en apenas minutos no es fácil. Le estamos dando lo más sobresaliente. Tomaron Radio Santo Domingo Televisión, amanecieron presos esa noche. Al día siguiente, pues ya para el 24, pues el gobierno de Donald Reagan había salido y ese mismo día, pues empezaron de nuevo los acontecimientos y realmente los recuerdo como si fuera ahora mismo que estuvieran sucediendo. El bombardeo del Palacio Nacional, la toma de las emisoras, en fin. ¿Y qué pasó entonces? Ahí vino la división. Por eso, hasta el 28 de abril de ese mismo año, pues cuando llegan los norteamericanos. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que los norteamericanos era lo que le habían dado luz verde a los conspiradores para que derrocaran al gobierno de Juan Bocho. A eso que no le quepa duda a nadie, absolutamente a nadie. Y grave más aún que un segmento importante de la Iglesia Católica, pues también estaba apoyando a los golpistas, que también tenía que ver muy mucho, porque hay que ver la fuerza de la Iglesia en República Dominicana. Por eso decimos que el mes de septiembre es un mes que hay que recordarlo. Y decimos esto porque también en septiembre sucedió otro acontecimiento que no sabemos nosotros, porque inclusive los militares de la época dicen que ellos murieron peleando y no fue así. Fueron fusilados Manolo Tavares Justo y otros más. Fueron fusilados después de que el pseudo gobierno del triunvirato se había comprometido a salvarle la vida o por lo menos respetar sus vidas, pues los miembros, los militares, pues hicieron presos, los fusilaron a todos. No a todos, porque algunos pudieron escapar. De manera que estos acontecimientos históricos
de República Dominicana, los últimos 60 años, hay que contárselo al pueblo. Claro, lo estamos haciendo aquí con la premura que el tiempo nos permite, porque ya hemos dicho de que narrar todo lo que aconteció, pues no es fácil. Nosotros mismos, pues, que participamos tanto en los movimientos conspirativos contra el gobierno del triunvirato, y vamos a decir en qué colaboramos nosotros, como después de derrocado el triunvirato. Cuando se derroca el gobierno, pues, de Juan Bosch, pues la juventud nos iba a quedar de brazos cruzados, naturalmente. Nosotros éramos dirigentes de la agrupación patriótica 20 de octubre. Éramos miembros de una entidad que había surgido a raíz de los sucesos de la calle Espaillat. Y hablo en plural nosotros, porque yo era un miembro de la agrupación 20 de octubre. ¿Y quiénes formaban esa agrupación? Papito Johnson, Carlos Olivero Guzmán, Carlos Báez Tisol, Héctor Báez Tisol, Mellita, Papito Johnson, Silvio Nolasco, en fin, un grupo, hasta Efraín Castillo, el intelectual, pues formaba parte de la agrupación patriótica 20 de octubre. Y como era natural, pues nosotros, la agrupación tenía su programa de radio en La Voz del Trópico, Orientación Patriótica Popular, órgano informativo de la agrupación patriótica 20 de octubre. Bueno, ese programa lo tuvimos durante un tiempo. Luego, pues, tanto Carlos Báez Tisol como Carlos Olivero Guzmán salieron del programa. Nos quedamos nosotros con el espacio, pero ya cambiándole el nombre al programa, porque no podíamos hablar nosotros solos en nombre de la agrupación, pero como miembro de la agrupación manteníamos otro programa que era informativo matinal. ¿Qué pasó? Vengo hacia atrás de nuevo. ¿Qué pasó con el golpe de Estado de Juan Bosch? El día 20 de septiembre del año 1963. 20 de septiembre del año 1963. La Voz del Trópico es asaltada. Nosotros teníamos en La Voz del Trópico el programa informativo matinal. De 5 a 7 de la mañana teníamos ese programa. Y resulta que a las 5:30 de la mañana, 5:30 de la mañana, es asaltada la emisora La Voz del Trópico por 7 personas, todos armados. Nos imaginamos que fuera tenían que haber más personas armadas. Entran a la cabina y nos obligan a punta de pistola que saliéramos de la emisora, que abandonáramos el micrófono. Cuando le dijimos al señor Fiallo, señor Máximo Fiallo, que fue quien nos dijo que saliéramos, nosotros dijimos que queríamos llamar al dueño de la emisora, Joaquín Custal, para decirle lo que estaba pasando. Él me puso una pistola en la frente y me ha dicho, te he dicho que salgan. Es decir, él era medio fañoso, hablaba raro. Y no tuve más que salir de la emisora y justamente irme a la casa de Manolo Tavares Justo, que vivía en la casa de su prima Elsa Justo. Por eso hablo, porque hay testigos todavía, por eso hablo de esos acontecimientos. Y cuando llego le explico a Manolo lo que había pasado y él me dijo que usó un término fuerte, me dijo, esto se jodió. Y yo realmente ahí, para mí fue muy duro eso, porque no pensé que podían derrocar tan criminalmente el gobierno de Juan Bosch, como sucedió el 25 de Es decir, el asalto a La Voz del Trópico a nosotros fue el 20, que a Juan Bosch lo derrocan el 25. Es decir, 25 de septiembre lo derrocan. Bosch recién llegaba de México, viaje que había hecho a México, como Cantinflas estaba en República Dominicana también en esos días. Es decir, a partir de esos momentos, pues comenzó la conspiración, repito, de la juventud dominicana contra el gobierno ilegítimo
que se había adueñado del Palacio Nacional. Y seguimos nosotros en actividades, si cabe el término conspirativa, contra, más que conspirativa, patrióticas contra el gobierno del triunvirato. Lo vimos salió don Emilio de los Santos a raíz de la muerte de Manolo y sus compañeros, y creo que su ahijado, Pipe Facha, que era ahijado de él, renuncia don Emilio de los Santos. Y es cuando entra entonces Donald J. Reed Cabral a ser miembro de ese triunvirato. Ya había renunciado también Tapia Espinal, y para el día 24 de abril de 1965 solamente quedaba allí Donald J. Reed Cabral, que también se había declarado canciller y también secretario de las Fuerzas Armadas. Todas esas cosas sucedieron en República Dominicana, en las que nosotros, pues, de una manera u otra, pues, participamos, o las conocemos, nos recordamos, porque nos queda un poquito todavía, aunque han transcurrido tantos años, nos queda un poquito todavía de memoria de esos acontecimientos tan luctuosos, tan tristes, tan amargos, y que tantos muertos y que tantos desastres, pues, trajeron a República Dominicana. Aún no se sabe cuántos fueron los muertos que de una manera u otra provocaron o provocó el derrocamiento de Juan Bosch y la intervención norteamericana de los Estados Unidos. Nosotros creemos que esa intervención de los Estados Unidos en ese momento fue un grave error, porque tenían otro frente, Vietnam, donde fueron derrotados. Y aquí no fueron derrotados, diríamos, políticamente, militarmente, pero sí moralmente. Tuvieron que sentarse en la mesa de las negociaciones, y eso trajo como consecuencia que surgiera como gobierno Héctor García Godoy. El día 3 de septiembre de 1965, pues se juramenta, en hora de la mañana, renuncia Francisco Alberto Camaño Deñó a la presidencia de la República en la fortaleza Osama. Ahí en la fortaleza Osama renuncia Camaño. Y dice algo que todavía hay personas que lo recuerdan: vengo a entregarle al pueblo lo que el pueblo me ha dado, o sea, el poder. Una manifestación extraordinaria, la renuncia de Camaño. Hasta que, como fue también ese día, seguramente Héctor García Godoy, como presidente provisional, que preparó las elecciones del día 1 de junio de 1966, que la gana el doctor Joaquín Balaguer. Sí, después de García Godoy, pues quien gobierna es el doctor Joaquín Balaguer, que gana unas elecciones, diríamos solo, porque pocas personas pudieron hacer campaña, a no ser los pro Balaguer, porque Juan Bosch no lo dejaron salir a las calles. Es decir, a grandes rasgos le estamos narrando, le estamos diciendo a ustedes parte de los acontecimientos históricos que sucedieron después de la llegada de Juan Bosch al país aquel 20 de octubre del año 1961. Eso es para que la juventud, pues, se pueda interesar en buscar otras fuentes para poder comprender por qué llega Bosch al país, cuándo llega Bosch al país, qué hace Bosch cuando llega al país, por qué derrocan, cómo ganan las elecciones, por qué lo derrocan, quiénes son los principales conspiradores para derrocar a Juan Bosch, qué tuvo que ver la Constitución de abril de 1963, qué tuvo que ver con el derrocamiento de Juan Bosch, que fue la constitución más avanzada hasta ese momento que había tenido República Dominicana. Y los terratenientes y los comerciantes y los ultraconservadores no se podían dar ese lujo de que el país tuviera una constitución como esa que se promulgó en abril de 1963. Pasamos, amigos, de nuevo para cumplir con nuestros compromisos comerciales.
Pido disculpas a los amigos telespectadores por cualquier error, cualquier acontecimiento que hayamos dejado, pero es que estamos improvisando porque a última hora fue que supimos que nuestro invitado no podía asistir y como es lógico, no íbamos a dejar el espacio en blanco. Pues continuando con esos acontecimientos, recuerdo el 24 de abril de 1965, cuando Peña Gómez lanza el pueblo a las calles. Yo inmediatamente salí, como era natural, y hasta que para ver los acontecimientos. Cuando me incorporo formalmente el 25 de abril a las 5:30 de la tarde, Radio Santo Domingo Televisión como locutor. Habían muchos locutores, los mismos que bajamos, como decimos, de Radio Santo Domingo Televisión al edificio Copelo, donde estaban los estudios de H&Z, que fue desde ahí, desde donde se mantuvo al pueblo informado. Pero hay algo que yo quiero, o que nosotros, no me gusta el yo, que nosotros queremos pues hacerlo de público conocimiento. La lucha, la guerra radial que se libró fue tan desigual. Por ejemplo, había una emisora, Radio Constitucionalista, que era la emisora Rocamaño, emisora del gobierno del presidente Camaño. Pero estábamos luchando contra 5 emisoras: Radio San Isidro, Mi Radio, la emisora oficial que nosotros tuvimos el 24, 25, en fin, lo que es hoy Radio Santo Domingo Televisión, estaba en manos del gobierno de reconstrucción. O sea, Radio San Isidro, Mi Radio, la emisora oficial, La Voz de los Estados Unidos y La Voz de la OEA. 5 emisoras. Y esas 5 emisoras informaban menos al país que la emisora Radio Constitucionalista. Una transmisión que comenzaba justamente a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. Y voy a hablar en primera persona, con el perdón de lo que voy a decir, que nosotros nos incorporamos el 25 de abril a las 5 de la tarde en la emisora Radio Santo Domingo Televisión. Ahí duramos varios días, pero nos tumbaron la antena, dinamitaron la antena que estaba en la María Montés, y tuvimos que hacer algo que fue casi un suicidio, que fue ir a tomar los transmisores de la emisora H&Z que estaban en la calle Manuela 10, esquina José Fabrea, próximo ahí a María Auxiliadora, a la iglesia María Auxiliadora. Pero duramos menos que una cucaracha, un gallinero, como decía Juan Bosch, porque ya escuchábamos los tableteos de las ametralladoras, por ahí por Mejoramiento Social, por Huachupita, en fin. Y tuvimos que abandonar la emisora, que eran los transmisores de H&Z. Y ustedes pueden verlo si van a Teleradio América, van a ver la destrucción de los transmisores de H&Z, donde Franklin Domínguez, que vive, Plinio Vargas Matos, que vive, y Ercilio Veloz, pues estuvimos ahí días antes, diríamos, hablando de, sería como el 27, no, sí, antes de que entraran los norteamericanos. Eso hizo que nosotros volviéramos. Bueno, cuando llegamos allí, yo le digo a Franklin Domínguez, que está vivo, Franklin, y este señor es que nos va a estudiar a nosotros aquí, un señor ya muy, muy mayor, con un fusil más largo que él, más grande que él. Bueno, llegó un momento en que tanto Plinio Vargas Mato como Ercilio Veloz rompimos con el fusil del militar que estaba ahí, que se lo pedimos, rompimos una persiana, nos lanzamos por la persiana y salimos de nuevo hacia los predios de Radio Santo Domingo Televisión y nos fuimos a alojar a la casa de Luis Lora Medrano en la San Martín 41, donde con la ayuda, oigan esto, con la ayuda de Manolo Quirós y de Pedrito Torres, pues logramos con un pequeño transmisor salir al aire de nuevo. ¿Y cómo pusimos el transmisor? En un sanitario,
la San Martín 41, que era un garaje del señor Luis Lora Medrano, nos facilitó eso para poder seguir transmitiendo. Y tuvimos hasta el 28, estamos hablando del 26. El 27 fue la batalla del Puente. Ahí estuvimos hasta el 20, no, hasta el día 2 o 3 de mayo, transmitiendo desde ese sanitario, ubicado en la San Martín 41, al lado de la Casa de Petán. Y todavía hay, se ve ahí la Casa Larga, todavía está el garaje ahí, la marquesina, todo, de donde transmitíamos nosotros. Por eso, el día 3, no recuerdo exactamente, bajamos hacia calle El Conde, donde estaba Cheiseta, que ya no está ahí, y continuamos entonces como locutores. Yo creo que estos acontecimientos, pues, debemos recordárselo al pueblo dominicano, los que lo conocemos, porque el que no lo vivió no puede hablar, a no ser que sea que le hayan bien informado o mal informado. Nosotros pues estamos hablando lo que vivimos, lo que nosotros vivimos, lo que palpamos, y todo en favor del pueblo dominicano, gracias a Dios. Desde esa emisora, y bueno que digamos esto, desde esa emisora constitucionalista, porque yo siempre he dicho que la emisora constitucionalista no fue solamente la emisora del Copelo, donde duramos cerca de 4 meses ahí. Lo que duró la revolución estuvo esa emisora ahí. No, la emisora constitucionalista, la primera fue Radio Santo Domingo Televisión por 2 horas, cuando Peña Gómez pues lanza al aire o informa al país lo que estaba pasando en esos momentos con los militares. Esas 3 horas, 2 o 3 horas que Luis Armando Asunción, Mario Báez Asunción, Jaime López Brache, José Antonio Núñez Fernández, Luis Acosta Tejeda, en fin, tomaron la emisora oficial Radio Santo Domingo Televisión, hasta que a las 5 de la tarde aproximadamente fueron hechos presos por el coronel Morillo López y un contingente de la Policía Nacional. Amanecieron presos esa noche y naturalmente que lo soltaron al día siguiente. Belisario Peguero pues se lo llevó a su casa, lo mandó a buscar a la policía y quería como colaborar con esto. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales, amigos telespectadores, en este programa especial, en vista de que nuestro invitado pues no asistió por razones muy ajenas a su voluntad. Pausamos. Continuamos, amigos, hablando de radio constitucionalista, donde durante 4 meses trabajamos unos 32 locutores. Y yo tenía, nosotros teníamos la responsabilidad de abrir la emisora a las 6 de la mañana. Yo dormí en el Copelo, en la 4ª planta, por cualquier cosa que se presentara a medianoche, igual que Mario Báez Asunción, Franklin Domínguez, y tan pronto escuchábamos un tableteo de ametralladoras, pues bajábamos, prendíamos la emisora y ya estábamos listos para salir al aire en caso de emergencia, para que el pueblo pues estuviera. Nunca se produjo nada hasta el día 15 de junio, que fue el día para mí más tétrico. Bueno, yo creo que en la revolución se produjeron dos grandes batallas, tres, la del día 27 en el Puente, la que dirigió Francisco Alberto Camayo Deñó y también Montejarache y todos los militares constitucionalistas. El día 15, también la del 16, creo que fue del 16 de junio, creo que también fue otra batalla importante. Y, o sea, que fueron 3 para nosotros. Después se produjeron encuentros entre los militares norteamericanos, no los militares regulares, sino más bien norteamericanos o los extranjeros, porque ya para el día 5 ya se había formado la FIP, lo de la Fuerza Interamericana, la llamada Fuerza Interamericana de Paz, y
por eso nos acorralaron en 20 cuadras. Y desde esas 20 cuadras, pues mantuvimos al mundo informado de todo lo que estaba pasando. El presidente Camaño se dirigía muy a menudo al país, pero teníamos allí un canciller de la categoría de Jotin Curi, y teníamos allí figuras de la categoría de un Francisco, de un Hugo Tolentino Ditt, que fue justamente la persona, según me enteré, que tuvo que ver con el discurso que pronunció el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Pero teníamos figura allí de la categoría de un Euclides Gutiérrez Félix, que era viceministro, también otra persona más, estaban con el equipo de Camaño. Cabito Otro era también un hombre de absoluta confianza del coronel Camaño, igual que Euclides Gutiérrez Félix y otros más. Es decir, que estaban siempre junto a él en el equipo de asesores. Jotin Curi era que tenía su oficina frente a la emisora, era el canciller de la República, el procurador general de la República lo era, digo, de la zona constitucionalista, pero era el doctor Salvador Jorge Blanc. El alcalde lo era, creo que Luis Lember Peguero, era el alcalde. No, Manolo Fernández Mármol era el alcalde de la capital, de la zona constitucionalista. Es decir, a grandes rasgos, estamos trayendo un pequeño fragmento de esa historia tan hermosa que tuvimos los dominicanos que liderar, pasar, que ver, que sufrir, que y hasta disfrutar, porque había acontecimientos que lo disfrutamos, como fueron los discursos de Camaño en la Puerta del Conde, justamente el 14 de junio de 1965. Hay una manifestación extraordinaria que se produjo allí, 14 de junio de 1965. También, repito, el de la Fortaleza Osama, cuando él renunció. Aquí no se ha hecho otra manifestación como la de la Fortaleza Osama, ¿no? Cuando renunció el presidente Camaño. Ya dijimos que en horas de la tarde, a las 5 de la tarde, pues seguramente Héctor García Godoy. Otro acontecimiento que me veo en la necesidad de tener que decírselo a ustedes, y me disculpan me disculpan que tenga que incluirme yo. El día 25 de septiembre de 1965, 25 de septiembre de 1965, es decir, Camaño renuncia el 3 de septiembre, pero Juan Bosch organiza su llegada a República Dominicana para el 25 de septiembre, es decir, que coincidiera con el derrocamiento de él, y nosotros tuvimos pues la honra de ser uno de los que, o sea, dos personas, Luis Acosta Tejeda y Ercilio Veloz, fuimos los locutores que presentamos al coronel Francisco Alberto Camaño de Ño y al profesor Juan Bosch. Ese día, 25 de septiembre de 1965, a nosotros nos tocó la honra de compartir junto con Luis Acosta Tejeda, un locutor cubano, ya se había nacionalizado dominicano, casado con Isabel Acosta, tuvo varios hijos aquí, murió después en Nueva York, envuelto en el manto de la amargura, y voy a explicar por qué murió en Nueva York. Pues fuimos los locutores que presentamos al coronel Camaño y al profesor Juan Bosch. Tengo que contarle algo que parece chistoso, pero no es chistoso, sino algo que se ajusta a la verdad. Bosch estaba supuesto a llegar a las 10 de la mañana, iniciar el acto junto al coronel Camaño y todas las fuerzas constitucionalistas. Sin embargo, Bosch se retrasó una media hora y ya habían personas que dijeron que Bosch llegó tarde porque él sentía envidia de la popularidad de Camaño y que por eso no quería estar allí. No, no fue así. Se retrasó el vuelo de Bosch y además tenía que irse a cambiar a su casa
a la Polvorín, o sea, donde vivía su hermana, y por eso llegó un poquito tarde. Tan pronto llega Bosch allí. Bueno, tengo que decir algo que nunca lo dejo de decir. Tan pronto empezamos a organizar aquello, pues los partidos de izquierda que participaron en la revolución de una manera extraordinaria, defendiendo la soberanía nacional, pues llenaron aquella tribuna que fue en el obelisco Hembra, como dicen, el Trujillo Hall, pues así le pusieron a ese obelisco. Ahí se celebró esa manifestación del 25 de septiembre de 1965. Al Bosch no llegar, decían que Bosch tenía envidia de la popularidad de Camaño. No, eso no era así, sino por lo que le dije de que llegó, fue a su casa primero, donde iba a estar. Pero los comunistas o los izquierdistas, pues llenaron la tribuna, delante de la tribuna, pues de banderas rojas, de bandera eh, verde y negra, banderas que representaban a sus respectivas organizaciones. Y como natural, pues Bosch, al llegar, le dijo, bueno, no, un eslogan fue el que hizo que Bosch dijera lo que le voy a decir a continuación. Bosch, seguro, a los yanquis dale duro. Bosch era una sola voz en toda la manifestación. Y Bosch lo llamó a la calma, le dijo que lo dejaran decir dos cosas. Fue cuando Bosch dijo que desistieran de ese eslogan de Bosch seguro, a los yanquis dale duro, porque si habían derrocado el gobierno del PRD el 25 de septiembre de 1963, pues con más razón iban a derrocar cualquier cosa que surgiera de esa manifestación, es decir, otro gobierno, porque iban a decir que eran los comunistas y que era verdad que los comunistas gobernaban eso ahí. Y yo quiero decir aquí que los comunistas, los izquierdistas, participaron en casi su totalidad en la revolución, pero nunca tuvieron control del gobierno, de la situación. La situación tuvo siempre en mano del gobierno del coronel Camaño. Y esto lo digo para que la gente sepa que no es verdad de que aquello estaba preñado de comunistas. Claro, los comunistas no se iban a apoyar al gobierno de reconstrucción que dirigía Antonio Inver Barrera, ni iba a ser causa común con los golpistas. Tenían que estar en el lado donde estaba lo bueno, por llamarlo de alguna manera, lo nacionalista, lo patriótico, y eso fue lo que hicieron. Por eso traigo aquí a colación estas cosas. Bueno, el 14 de junio, el coronel Camaño pronunció un gran discurso en el altar de la patria, el 14 de junio, y anunció algo. No, en la noche, en la tarde, a las 5, en una rueda de prensa. Tuve la honra de estar ahí, en la rueda de prensa, junto con Luis Acosta Tejeda. Dijo Camaño que nos preparáramos porque había una conspiración para tomar la zona, que era casi en hora que iban a tomar la zona, que iban a intentar tomar la zona. Por eso hicieron entrar el día 15, naturalmente, por la parte norte, pero no le fue fácil. No pudieron tomarla. Ellos hubiesen podido tomarla con la fuerza que tenían, con los militares que tenían, con las armas que tenían, podían tomar la zona, pero sobre una alfombra de muertos. Si ya habían sido prácticamente derrotados en Vietnam, pues iban a ser derrotados ahí por los muertos, por los cadáveres, y iban a derrotar a los norteamericanos. Porque el mundo entero, que ya estaba apoyando al coronel Camaño, al gobierno de Camaño o a los constitucionalistas, no se iba a quedar de brazos cruzados si los norteamericanos a la fuerza entraban a la zona constitucionalistas. Ese día, naturalmente, ese 15 de junio, pues sí, hubieron muchos muertos nuestros, pero también muchos muertos norteamericanos.
sobre todo en la zona de Poasi, al final por Santa Bárbara, por ahí, en el edificio La Cucaracha, como se le decía, que es el edificio que está en la Jacinto de la Concha, casi esquina Ravelo. Ahí se produjeron serios combates, donde murieron muchos dominicanos y murieron también muchos norteamericanos. Lo lamentable en todo esto es que ni los norteamericanos ni nosotros, los constitucionalistas, pudimos en aquel momento saber cuántos murieron, porque me enteré después con una persona que trabajó conmigo, que los cadáveres de dominicanos, jóvenes sobre todo, lo llevaban a, por Villamella, por ahí, y lo tiraban en un río. Y aparecían boyando un río, como se dice. Y entonces tiraban jóvenes a sacar los cadáveres o lo mataban en el mismo río y para sacar esos cadáveres y enterrarlo. Le echaban algo arriba, blanco, una cosa, no sé para qué le hacían eso. Es decir, todas esas cosas sucedieron. Y yo quiero además aprovechar este comentario, queremos nosotros pues aprovechar para felicitar, bueno, los hombres estábamos obligados a estar allí, pero para felicitar a la mujer dominicana y sobre todo las intelectuales, eh, ama de casa, en fin, se incorporaron, la Piquirora, quien mataba de Justo, Teresita Espaillat, en fin, todas esas mujeres líderes, pues se incorporaron a la revolución y tenían, bueno, eh, Piquirora y Teresita Espaillat eran de las que dirigían la escuela de entrenamiento en el Parque Eugenio María de Hostos. Es decir, que eran mujeres realmente comprometidas con la causa de la patria. Eso yo cuando hablo, cuando nosotros hablamos, decimos que para hablar de la revolución hay que estar muy bien empapado de muchos acontecimientos, que naturalmente para improvisarlo, bueno, para llevarlo, para hablar de 4 meses y 7 días de lucha, no se puede hacer en 45 minutos. Estamos hablando de los principales acontecimientos. Aquellos, hay algo que quiero informarle y es lo siguiente. ¿Cuántas veces las tropas nuestras hacían presos a militares eh, norteamericanos o de cualquier nacionalidad, lo llevaban al Copelo y se lo entregaban a Lora Fernández, que era el jefe de Estado Mayor de la Revolución? El jefe de Estado Mayor de la Revolución después murió, los asesinaron en el Matún. Se le entregaban a él esos presos y él se lo entregaba a la Organización de los Estados Americanos. Y había una orden del gobierno de Camaño de no ponerle un dedo, al contrario, se le daba comida si era hora de comer, o si se le preguntaba si tenían hambre, se le daba agua, se le interrogaba naturalmente y luego se devolvían a la zona de ellos, que recuerdo que siempre lo hacían por la Bolívar, después de la farmacia, creo que farmacia Red, que había en la Bolívar ahí. Esa era la zona donde se recibían, donde los norteamericanos recibían a sus presos cuando se le entregaba a la zona constitucionalista, o si no se llamaba a la OEA, a la prostituta internacional de ese momento, la Organización de los Estados Americanos. Eso fue lo que se convirtió, porque fue la que legalizó de que varios países estuvieran invadiendo el país, estuvieran pisoteando la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón, de Manolo Tavares Justo, de Francisco Alberto Camaño de Yo y de todos los héroes de abril, de la Manacla, del 14 de junio, en fin, de todos los acontecimientos históricos que hemos tenido en República Dominicana. Excusan que haya tomado estos temas, pero creo que son importantes para la juventud, porque la juventud de hoy como que no le interesa mucho esa historia. Y nosotros pues nos vemos la necesidad de tener que decir algo, algunas cosas de lo que sabemos, tanto del gobierno de Bosch, cómo fue el gobierno de Bosch, cómo gobernó Bosch el país. Naturalmente que Bosch, yo creo que
hay quienes dicen que uno de los pedimentos de Kennedy a Bush cuando fue a Washington, después de juramentado Bush, fue de que no sustituyera a los militares que había cuando Trujillo. Y fue así, fue un error de Bush. Entonces, no o llevarse de Kennedy y no sustituir a esos militares. Porque ¿quiénes fueron los que lo derrocaron? Los militares de Trujillo, con excepción de los que fueron entrenados sabiendo de que el país debía cambiar. Lora Fernández, Fernández Domínguez, el mismo Francisco Alberto Camayo de Ño, que era un rebelde, un tipo, yo lo conocí a él cuando era jefe de los Cacos Blancos, y era un hombre que no peleaba con Camayo, con Belisario, por eso le toca a él, cuando estalla la revolución, pues estar en San Isidro. Un problema que tuvo con la policía, y tanto Morillo López como él, pues fueron a San Isidro. Es decir, son tantas las cosas que aparentan ser pequeñas, pero que son grandes y que tuvieron que ver con los acontecimientos de abril de 1965. Pero como no tenemos nada escrito, pues nosotros, pues, de una manera hasta atrevida, yo soy un atrevido, pues hemos querido llevárselo al pueblo dominicano. Justamente hoy que el invitado pues no pudo aparecer, quisimos tomar este programa para llevar estas orientaciones. Creo que he dicho lo que viví, lo que sentía y lo que siento aún todavía, porque aún transcurrido tantos años, me duele de que el país fuera intervenido dos veces un mismo siglo, dos veces, 1916, 1965. Hay quienes dicen que fueron tres, porque también en 1904 también se dice que vinieron o intentaron intervenir en República Dominicana. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Bueno, hoy no nos honró con su presencia, sino nos vimos en la necesidad de hacer el programa nosotros, porque no queríamos dejar el espacio en blanco o repetir otros programas, y quisimos conversar con ustedes sobre estos acontecimientos. Cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que yo he dicho, pues lo puede hacer, me puede llamar, me puede buscar, decirme que esto no fue así, esto no fue así. Los locutores que participamos, de los locutores que participamos, quedamos pocos. Yo creo que de los 32 quedamos como 4 o 5 de los locutores. Y por eso podemos hablar, porque en el caso nuestro, caso mío, yo ingresé el 25 de abril en horas de la tarde y terminé el día 3 de septiembre, justamente a las 12 del día. Hay una foto porque Franklin Domínguez, que era el director, era ministro de Cultura del gobierno de Camaño, Franklin Domínguez, y nos dio a cada locutor de 3 a 5 minutos para que nos dirigiéramos al país, nos despidiéramos del pueblo dominicano, y sin embargo, pues lo hicimos 2 o 3, porque ya la mayoría de los locutores se fueron a sus respectivos hogares que estaban en la parte alta y pocos vivíamos en la parte baja. Yo vivía en una pensión, porque originalmente vivía en Jacinto La Concha, pero en la revolución, después de la revolución, pues, me fui a una pensión a la calle El Conde 103. Es decir, por estar en esa zona me tocó a mí para el 25 de septiembre de 1965, pues estar justamente en la zona junto con Luis Acosta Tejeda ese día para presentar. Ese día para mí glorioso y que no se debe olvidar fue el abrazo de Camaño y Bosch, donde se tomó la foto, que yo tengo la foto. Nosotros tenemos la foto, dos en vez de una. Camaño, Bosch, Ercilio, Camaño, Bosch y Acosta Tejeda, o sea, la tribuna. Rodeado naturalmente Camaño de sus principales colaboradores. Será pues, amigos, hasta la próxima. Ercilio Veloz estuvo con ustedes.